Los determinantes del gasto cardíaco. En nuestra charla número 3, hasta ahora hemos visto el efecto que tiene la frecuencia cardíaca sobre el gasto cardíaco, aumentada y disminuida hasta ciertos límites fisiológicos, 1. El segundo efecto determinante o factor fue el efecto de la poscarga, con sus dos determinantes o factores que influyen sobre eso, la geometría ventricular dictaminada por la ley de Laplace y la resistencia vascular periférica dictaminada en un 75% por el tono contráctil que mantengan las arteriolas, o sea, el músculo erizo de las arteriolas. Tercero, fue una corta definición de que era un efecto inotrópico positivo, inotrópico negativo, o sea, el inotropismo como general, o que lo llaman también contractibilidad. El último determinante del gasto cardíaco para nosotros va a ser la precarga. Y la precarga, verdaderamente, habría que medirla como la longitud de las fibras de los miocitos auriculares y ventriculares al fin de la diástole. Eso es lo que teóricamente es verdad. La longitud final de las fibras que tienen capacidad contráctil, la longitud final de la fibra contráctil en la diástole. ¿Pero a qué parte de la diástole? La longitud de las fibras contráctiles al final, longitud final que tienen en la diástole. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a poder determinar que se estiró el sarcómero o no? ¿Cómo vamos a poder lograr saber si se logró una buena capacidad de distender la longitud de esas fibras? Hay dos maneras de determinarlo. Yo introduzco con un catéter, mido presiones al final de la diástole. ¿Dónde las mido? Presión en la aurícula derecha puede ser. Puedo medirlas también en presión al final de la diástole en el ventrículo derecho. ¿Por qué aurícula derecha y ventrículo derecho? Por esto. Porque cuando estamos en diástole, esto todavía está están abiertas estas válvulas y este orificio es muy grande y ofrece muy poca resistencia. La presión aquí, al final de la diástole en la aurícula, prácticamente la misma presión al final de la diástole que en el ventrículo derecho. Lo mismo para el izquierdo. La aurícula izquierda al final de la diástole tiene una presión muy parecida a la del ventrículo izquierdo al final de la diástole, porque lo que pierde aquí es resistencia. Es ridículo. Es más, y como esto no tiene válvulas, a esta aurícula derecha que llega a la cava superior y la cava inferior y cava superior, esta presión acá y acá, es lo mismo al final de la diástole que acá. Lo mismo pasaría con las venas pulmonares, acá o acá. Es que nosotros no metemos normalmente catéter para medir presiones en venas pulmonares. Lo único que podemos hacer es medir la presión en cuña pulmonar, que después vamos a ver que se mide con un catéter de Swan-Ganz. Midiendo por catéteres en una persona normal no hay mucho problema porque hay un buen matrimonio o relación entre quién. Entre presiones que mido con catéteres, presiones y longitud de la fibra. Y es lógico pensar que a mayor longitud de la fibra es porque yo hice una presión mayor y por eso estiré las fibras del corazón. En un corazón enfermo eso no se cumple, porque un corazón enfermo puede estar isquémico, o usted puede tener un derrame pericárdico que no le deja llenar la cavidad y la poca sangre que hay ahí metida tiene aumentada la presión. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, cuando usted tiene aquí el corazón y esto está tapizado por el pericardio, aquí hay sangre, esta sangre empieza a comprimir acá. La poca N de sangre que hay acá va a quedar en un espacio menor o va a quedar una presión muy grande. Y eso no quiere decir que tiene una precarga muy grande, porque la precarga no es la presión que tiene por tener presión, sino cuánto logré yo distender la cavidad. Entonces la presión con catéteres a veces me lleva a mí a sorpresas. Un corazón isquémico es un corazón que no se distiende bien, es un corazón que tiene
rigidez. Y yo meto un catéter ahí, la presión me puede dar alta, pero el volumen que lleno es muy poco. Entonces, hay la crítica a los catéteres, que en ciertas situaciones de enfermedad me pueden llevar a mi error. Entonces, ¿qué fue la otra propuesta? No midamos por presiones, vamos a medir la precarga, que es el grado de estiramiento que logre la fibra al final de la diástole por ecocardiografía, tratando de determinar los volúmenes. Pues hombre, eso en parte es mucho mejor que los catéteres, pero también tiene su más y su menos. Una cardiomiopatía dilatada tiene un problemita, que cuando la cardiomiopatía dilatada se da, puede pasar esto. Tengo un corazón así, y cuando empiezo a dilatar, los sarcómeros los empiezo a colocar en serie, y voy desplazando los sarcómeros de acá. En vez de colocarlos así, correcto, en paralelo los empiezo a colocar así. Entonces así me evito que la cavidad se me venga, la pared se me venga hacia acá y la voy volviendo más grande. Es lo que se llama una hipertrofia en serie. Y eso no quiere que yo haya estirado más, porque si la cavidad era así estrecha, supongamos que así era la estrecha, yo simplemente la cambié por una cavidad así. Yo no estoy viendo que este sarcómero está más estirado que este. Simplemente que los sarcómeros que aquí estaban dispuestos así, en vez de colocar 3 acá, 4 acá, coloqué 2 acá y los otros 2 los coloqué acá. Están igualmente estirados. Y esto me da una falsa idea de que porque tiene un radio intracavitario muy grande, estos sarcómeros van a estar muy grandes. En las cardiopatías dilatadas yo puedo tener un estiramiento igual que un corazón que tenga un diámetro menor. Acá estoy creyendo que la precarga está alta cuando no está verdaderamente en el fondo. No hay un índice estrictamente fidedigno que nos pueda decir que la precarga está mejor determinada por algún examen de laboratorio en especial o un examen clínico paraclínico. Sin embargo, es mucho más fiel medir ecocardiográficamente los volúmenes que medir compresiones, porque lleva lugar a menor engaño. Entonces, el mejor índice que tenemos en clínica para determinar la precarga es el volumen final diastólico ventricular. Pero eso nos puede explicar, a su vez, que es tanta la crisis de uno que mire una curva de gasto cardíaco, en la que aquí se coloca un índice de precarga, mire, aquí longitud del músculo al final de la diástole, dice acá presión ventricular al final de la diástole, volumen diastólico al final de la diástole, volumen, presión, longitud, hay un montón de índices para determinar qué es la precarga, precisamente porque la puedo medir como volumen final diastólico ventricular, como presión final diastólica ventricular, volumen final diastólico ventricular, como presión en la aurícula derecha al final de la diástole, como presión venosa central, que es medir en las cavas. Bueno, entonces mire toda esta manada de índices para precargas. Entonces, eso es muy diciente. Y lo mismo, si yo quiero después decir cómo voy a medir, cómo inyecté bien o mal con esa precarga, también hay un montón de índices que lo empiezan a uno a confundir de cuál utilizar. Pero en términos generales, entonces decimos que midiendo con volumen mediante una ecocardiografía es más fiel que medir con catéteres en casos de patología clínica. Y eso, independiente de cómo lo midamos, sí hay un principio universal. Entre más largo, dentro de ciertos límites fisiológicos, dentro de ciertos límites fisiológicos, cualquier índice de precarga que yo ponga acá, al aumentar la precarga, mire lo que pasa, realmente la curva me muestra que el desempeño ventricular, que lo va a medir como, puedo medirlo como volumen de eyección, como gasto cardíaco, como trabajo cardíaco, como tensión de la pared,
como muchos índices. Entonces, eso es de desempeño. Uno ve que en términos generales, a mayor precarga, mayor gasto cardíaco. En el caso de los humanos, no se llega a una curva descendente a partir de X longitud como en los animales, como en los perros, que empieza a caer. Porque a partir de esta longitud, el colágeno en el ser humano se vuelve muy resistente y no deja que uno llegue a distender las cavidades más allá de cierto punto. Y si acaso lograse distenderse más, ya lo que haría es que el corazón se distendería tanto que habría una regurgitación de sangre de los ventrículos a la aurícula, bien sea una regurgitación mitral o tricuspida, que llevaría a que el volumen de eyección hacia la aorta o hacia la pulmonar disminuyeran porque parte de la sangre se volvía a los ventrículos. Ahora, mi precarga, que es el volumen final diastólico ventricular que yo logré, que supuestamente espero que me estire más las fibras cardíacas, ¿cómo la voy a ver acá? Tiene un doble componente. Vamos a tratar de verlo acá, para buscársela acá. Y mi precarga va a estar determinada de esta manera. Hay dos determinantes de la precarga, pero aquí no lo voy a tener acá. Y tiene que ver con la capacidad de relajación acá de los ventrículos. Mire acá. Esta curva de relajación ventricular, mírela acá, que la vemos reiterativamente. Ahí veo cómo se está comportando el llenado de los ventrículos al final de la diástole, ¿correcto? Entonces esa es la manera como yo detecto mi capacidad de relajación, que aquí la vemos muy clara. Mire, verá. Esta es la curva de relajación normal y esta es una curva con una relajación más difícil. A la misma precarga tengo una presión más grande, o sea que es un corazón que se distiende menos, es menos capacitante. Recuerde que menos capacitante es que con cualquier cambio en el volumen aumentamos la presión. O sea, si aquí tengo un volumen de 120, en un corazón normal está acá, en un corazón con una disminución en la relajación de la pared, está aumentada, y en un corazón con una capacidad de relajación mayor está la presión disminuida. La capacidad de relajarse del corazón, que es nuestro primer factor que nosotros vamos a determinar de la precarga, el primer determinante, entonces se llama lusitropismo cardíaco. Lusitropismo quiere decir capacidad de los ventrículos, en este caso, de distenderse, de ser capacitantes, definiendo capacitantes. Vamos aquí, capacitantes. Y la capacitancia va a ser definida como el cambio de volumen ante un cambio de presión. Si yo tengo algo muy capacitante, es con un cambio pequeño, aumento pequeño de volumen, cambio mucho la presión. Un cambio muy pequeño de presión, cambia mucho el volumen. La capacitancia es el inverso de la rigidez, porque la rigidez es cambiar la presión mucho ante un cambio de presión de volumen muy poco. Le hago mucha presión y no cambio casi el volumen. Una presión que es muy capacitante no puede ser muy rígida al mismo tiempo, porque la capacitancia es lo inverso de la rigidez. O la rigidez, si lo quiere ver así también, como quiera usted verlo, es el inverso de la capacitancia. Entonces, ¿de qué depende mi capacidad de ser lusitropismo? De ser lusitrópico positivo o negativo. Lusitropismo positivo es que favorezco la relajación, favorezco que mi corazón acepte mucho el volumen de llenado ventricular. Un corazón muy lucitrópico positivo es un corazón muy capacitante, es un corazón muy distensible, es un corazón que acepta fácilmente el llenado de sangre por parte de las aurículas. Ahora, esa es mi capacitancia ventricular. ¿De qué depende esa capacitancia ventricular? Ya lo definimos. Entonces, eso es lo que tenemos que volver a ver. De cómo se relaja el corazón en diástole acá. Esta curva, ¿de qué depende?
depende de dos cosas. Primero, de una relajación activa, y si es activa es que gasta ATP, es decir, esa relajación activa gastando ATP me está indicando que tengo que secuestro de calcio al retículo sarcoplásmico y salida de calcio a través de la membrana plasmática para que con estas dos cosas yo disminuya el calcio intracelular. Y si el calcio intracelular está disminuido, la troponina C, que tiene calcio pegado, se ve obligado a liberar el calcio libre para que reemplace el citosólico. Y al quedar libre la troponina queda sin calcio y eso ocasiona que la tropomiosina se pegue, oculte otra vez el sitio de unión donde está la actina con la miosina. Entonces, parte de mi relación depende de ATP. Eso es activo, eso vale plata, relajar vale plata, con un agravante más. Vale más plata, más ATP, relajarse que contraerse. De hecho, lo primero que hace un corazón cuando entra en isquemia no es disfunción sistólica, es disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque usted necesita cantidades mucho más altas de ATP para romper los complejos rigor, los complejos rigidez. Acuérdense que el complejo de rigidez es cuando la miosina queda pegada a la actina, acá. Y esto hay que romperlo pegando el ATP acá, que no hay que desdoblarlo, pero es un ATP que para que se pegue acá, esta casa miosina necesita concentraciones altas de ATP. Entonces, si necesito concentraciones altas de ATP para romper los complejos de rigidez y necesito niveles de ATP más bajitos para contraerme, que es la contracción, eso explica que cuando empiezan a bajar los niveles de ATP en una célula, lo primero que se va a afectar es aquel que requiere mayores concentraciones de ATP. En ese caso estamos hablando de que lo que más se va a afectar es el periodo de relajación diastólica ventricular. Es decir, voy a alterar mi curva de lusitropismo, de un lusitropismo normal a una disminución del lusitropismo, que equivale a lo mismo a decir que logré un efecto lusitrópico negativo, es decir, una más mala relajación. ¿Qué me implicará qué? Lo que ya dijimos, que no me pueda precargar bien, que no me pueda entrar el volumen de sangre adecuado para distender las fibras bien. Y eso es una parte de la relajación activa de los ventrículos. El otro componente de la relajación ya lo habíamos visto, y tiene que ver que cuando yo estoy llenando un corazón de sangre, también tengo que hacer esto. Hay que hacer un estiramiento, hay que lograr un estiramiento de la matriz extracelular. Estoy diciendo que la elastina cuesta plata tenerlo que distender, el colágeno cuesta distenderlo, la titina cuesta distenderlo. Lo que menos cuesta es esto, y después este es el que más oposición presenta. Y en eso sí hay que ser claros. Tenemos entonces, por lo tanto, que decir que la relajación o lusitropismo cardíaco es un efecto conjugado entre relajación activa, entre más temprano esté en la diástole y progresivamente se va transformando en menos relajación activa y mayor componente de relajación pasiva. Es decir, que a partir del periodo de relajación isovolumétrica, que es el periodo de relajación primero que presenta el corazón en el ciclo cardíaco, ahí va a haber un gran componente de relajación activa, en que voy a tener que utilizar el ATP para esconderlo, para que me vaya liberando la troponina C, ese calcio,
y yo pueda no formar nuevos enlaces de actina y miosina. Y al mismo tiempo el ATP se va a estar pegando para romper los complejos rigor. Con eso logro un efecto combinado. Disminuir el número de enlaces nuevos gracias a que el calcio ya no va a estar pegado a la troponina C. Y los enlaces viejos yo no los voy a romper secuestrando el calcio, pero sí los voy a romper utilizando el efecto plástico del ATP pegándose por efecto alostérico al mismo sitio donde yo voy a degradar el ATP, pero en un sitio distinto, lo que logrará que me haga a mí facilitar el rompimiento de los complejos rigidez. Entonces, para relajar hay que tener dos cosas muy en claro. Primero, los enlaces ya formados los rompo con ATP, efecto del ATP como relajante al romper los complejos rigor. Y segundo, no dejar formar nuevos enlaces, entonces hay que tratar de que la tropomiosina vuelva y estorbe la actina y se le meta para que no la pueda la miosina pegarse a ella. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos quitándole el calcio a la troponina C. ¿Y cómo le quitamos el calcio a la troponina C? Escondiéndoselo, disminuyendo la concentración de calcio intercelular, y lo logro disminuir de dos maneras distintas. Uno, metiéndolo al interior del retículo arcoplásmico, y dos, el que no lo meta al retículo, pues simplemente lo saco fuera de la célula con un intercambiador sodio-calcio o con una ATPasa en el sarcolema que gaste directamente ATP y que me permita a mí hacer eso. Entonces, el primer determinante verdadero de importancia sobre mi capacidad de relación de la cavidad ventricular es el lusitropismo. Y eso es muy importante para nosotros, determinarlo de esa manera. El segundo componente del retorno de la precarga, el primero siendo la capacidad del lusitropismo, o sea, si mi corazón es muy distendible, tiene una oportunidad de llenarse. Si es poco distendible, tiene una oportunidad menor de llenarse. Pero el segundo componente tiene que ver con el retorno venoso. Segundo componente, retorno venoso. Y hay que hacer ahí una aclaración. El retorno venoso es el mismo gasto cardíaco, pero vístelo como retornar la sangre al corazón derecho o al corazón izquierdo. Cuando la sangre sale al izquierdo o al derecho para distribuirla en otras partes del cuerpo se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco es numéricamente igual al retorno venoso, simplemente que el retorno venoso lo está viendo desde el punto de retornar de una parte donde salió. Cuando sale del corazón se llama gasto cardíaco. Cuando llega al corazón, bien sea el derecho o el izquierdo, se llama retorno venoso. Por lo tanto, hay retorno venoso al corazón derecho, hay retorno venoso al corazón izquierdo. Hay gasto cardíaco del ventrículo derecho, hay gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Y todos esos deben ser iguales porque si no se acumularía sangre en alguna de las dos partes del cuerpo, en la periferia o en el pulmón. Ahora, ¿por qué es importante esto de la precarga antes de hablar del retorno venoso como tal? Porque la ley de la precarga dice lo siguiente: dentro de ciertos límites fisiológicos, a mayor precarga, mayor volumen de eyección, y a menor precarga, menor volumen de eyección. Eso clásicamente se ha conocido como la ley del corazón o ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, cuya explicación todavía no conoce, después de 100 años y pico que llevamos la describiendo. La ley de Frank-Starling no se explica como se explica la ley de la contracción del músculo osteoesquelético de la relación tensión-longitud, donde allá francamente uno dice, cuando el sarcómero está entre 2 y 2,2 micrómetros,
Las fibras cuando están muy espaciadas no logran hacer los enlaces. Cuando están muy comprimidas se doblan y no hacen buenos enlaces y que la longitud óptima es esta. Eso es simplemente un sobrelapamiento. El sobrelapamiento no es muy, explica sí mucho, un 30% de la ley de Frank-Starling, o sea que en el corazón hay otra explicación distinta, la cual no se ha podido ver. La más factible, la que más han tratado de decir, es que cuando un corazón se estira, si esta es la miosina, esta es la actina, y esta es la miosina, si yo estiro esto, mire lo que pasa. Pues obviamente esto queda alargado y el diámetro de la fibra disminuye. Entonces dicen ellos que cuando yo paso de normal a alargado, una longitud más, mire que esto se amplía, se estira y le queda más fácil al calcio, por ejemplo, venir acá a encontrar una troponina acá que venir aquí como loco para todo este espacio a buscar una troponina C. Entonces, entre más alargado sea la fibra, pues le queda más fácil a la troponina pegarse el calcio a una miosina y encontrarse con una actina. Es una cuestión de que se encuentran más apretados, más juntos. En cambio, una fibra muy poco alargada es muy ancha. Entonces queda unos espacios muy grandes como acá contra acá, y entonces el calcio tiene que salir como loco a buscar la troponina C, o la tropomioxina queda muy alejada de la troponina, la miosina queda muy alejada de la actina, y entonces es un impedimento estérico, espacial, el hecho de que cuando yo estiro favorezco cercanía entre las cosas, y cuando tengo una longitud menos óptima y más gruesa la fibra, porque cuando yo logro estirarla en diástole, la fibra se adelgaza y la distancia intermolecular entre las moléculas de actina, miosina, calcio, troponina es menor. Entonces logro más fácilmente una contracción, aún con el mismo calcio. Por eso se dice que hasta cierto punto la precarga tiene un efecto no solo de aumentar la liberación de calcio al interior del citosol, sino que tiene un efecto de sensibilidad al calcio, es decir, un efecto inotrópico positivo, tanto por liberación mayor de calcio del retículo sarcoplásmico, de pronto por estiramiento, y segundo, por aumento en la sensibilidad al calcio de la troponina C. El hecho es que aunque no se entienda cuál es la última causa de la ley de Frank-Starling, existe y todavía sigue siendo discutida y no es aceptada por todo el mundo la explicación que yo acabo de dar. Nos queda faltando en los determinantes gastrocardíacos, en la cuarta charla tenemos que ver después lo que es el efecto, ya el segundo determinante de la precarga. Vimos la capacidad de relajación de la pared que llama lucitropismo positivo, lucitropismo negativo, definimos la ley de Frank-Starling y también vamos entonces simplemente a determinar qué efecto tiene los diferentes factores que influyen sobre el retorno venoso, porque mi llenado al final de la diástole depende de mi capacidad de relajarme, lucitropismo, pero también depende de cuánto me esté mandando sangre de la periferia hacia el centro, por lo que nosotros vamos a tener que enfrascarnos en una discusión de qué es el retorno venoso y cuáles son los determinantes que hacen que el retorno venoso sea veces más y otras veces menos. Muy amables.